todos y bienvenidos a Educación en Costa Rica, Normas y Realidad. Nos adentraremos en un tema crucial que es la educación en Costa Rica desde una perspectiva legal y jurídica. En este episodio nos introduciremos en la estructura jurídica del sistema educativo costarricense, abordando el rol que tiene el Ministerio de Educación Pública y también la educación privada. Por ello, tenemos el honor de presentarles a nuestra invitada, la especialista Cherokee Dávila Palacio, con su amplia experiencia en la estructura del sistema educativo costarricense. Nos ayudará a entender cómo se regulan y coordinan ambos sistemas, el público y el privado, en nuestro país. Un gusto saludarles y agradecerles el espacio que me han brindado. ¿Cómo es la organización tradicional del sistema educativo? Bueno, esta organización está basada en la educación pública, privada y educación para el hogar. La pública la proporciona el Estado por medio de instituciones gubernamentales. Su objetivo es garantizar acceso a todo ciudadano dentro del país. Se caracteriza por tener un currículo estatal, es decir, su contenido está estandarizado a nivel nacional o regional y se debe seguir ciertas directrices gubernamentales. La privada, por otra parte, la ofrecen instituciones no gubernamentales, siendo financiadas principalmente por sus matrículas. Una característica que puede destacarse es que presenta flexibilidad curricular, ya que adaptan su currículo a los diferentes enfoques. Excelente lo que menciona. ¿Y la educación para el hogar? Es un modelo educativo con igual importancia, con la diferencia que son los padres o encargados de asumir la responsabilidad de educar en los hogares. Por lo tanto, estos tres tipos de educación ofrecen un enfoque distinto y una experiencia de aprendizajes diferentes, evidenciándose en cada uno características, ventajas y desafíos muy propios del modelo. Bueno, ¿y cuáles son los niveles que integran el ciclo educativo en Costa Rica? En nuestro país, el sistema educativo se encuentra estructurado por medio de ciclos que comprenden de la educación inicial a la superior. Además, es importante destacar que cada uno de estos ciclos tienen objetivos específicos y que incluyen otros niveles. Interesante. ¿Y qué niveles incluyen estos ciclos? Bueno, la etapa inicial, que es preescolar, está dividido en ciclos de transición y materno. Antes del 2018 era un ciclo no obligatorio, pero después de ese año, todos los niños a edad mínima de 4 años deben estar matriculados en transición y con 5 años en materno, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 11 del reglamento de matrícula. Ese es un dato muy importante, porque aún hay padres de familia que no matriculan a esos niños al seguir pensando que no es obligatorio. Exacto. Bueno, ahora bien, la educación primaria abarca muchos niveles. Este se divide en primer y segundo ciclos, cursando 3 niveles por cada uno. Lo que conocemos como primer ciclo, primero, segundo y tercero, y segundo ciclos, cuarto, quinto y sexto. ¿Y la secundaria a qué ciclo corresponde? Este es el que conocemos como tercer ciclos, que abarca los niveles de séptimo a noveno, pasando luego a décimo y undécimo, siendo niveles de educación diversificada. Como sabemos, estos ciclos no se dan de forma continua o en un mismo centro educativo, sino que se imparte en escuelas que son las tradicionales en preescolar y primer y segundo ciclos y colegio. Entonces no contamos con algún centro educativo que imparta tanto primaria como secundaria. Es un punto importante el que toca, porque aunque no hay un centro educativo en específico que imparta desde primaria hasta secundaria completa, a excepción de las privadas, sí existe la presencia de centros educativos que imparten los 3 ciclos, denominados Institutos de Educación General Básica, IEGB. ¿Y las universidades forman parte de esta estructura? Claro que sí, es la parte que describimos como educación superior, dividida en parauniversitaria y universitaria. Muy interesante. La parte universitaria imagino que son todos aquellos niveles académicos. Correcto. Diplomado, profesorado, bachillerato, licenciatura y otros grados superiores. ¿Y la parauniversitaria? Nos gustaría que ampliara un poco. Claro, la parauniversitaria es aquella educación superior que se encarga de brindar carreras a corto plazo, es decir, de 2 a 3 años aproximadamente. Excelente aporte en relación con el ciclo educativo y los niveles que integran la educación nacional. Asimismo, nos adentramos a la política pública educativa y cómo ha favorecido al sistema educativo. Bueno, este es un instrumento clave que ha fomentado la unidad del sistema educativo dentro del país. Durante muchos años, el país ha trabajado para establecer un marco normativo y estratégico que impulse la igualdad de oportunidades en la educación, de la cual puedan gozar todos los ciudadanos, sin importar sus diversas situaciones, y que tengan acceso a una educación de calidad. ¡Qué interesante! Entonces, ¿cómo la política pública educativa ha funcionado en la educación costarricense? Sencillo, ha
permitido acceso universal a la educación, la formación integral, así como la descentralización y diversidad regional, sin dejar atrás la inclusión de grupos vulnerables. También ha permitido que la formación del docente sea de calidad y continua, un enfoque en la diversidad cultural y el respeto. Además, ante la nueva era digital, la inclusión de nuevas tecnologías y educación digital. A pesar de los retos que enfrenta el sistema educativo actual, las políticas públicas siguen siendo esenciales para fortalecer una educación equitativa y de calidad en el país. Interesante cómo esas políticas han permitido una educación de calidad para todos los ciudadanos. Asimismo, quisiera adentrarme en la relación jurídica educativa que se da con los diferentes actores en el proceso educativo. Es un tema muy amplio, ya que se involucra a los educadores, padres, estudiantes y comunidad como tal, aunque es importante enfatizar que esa relación está marcada dentro de un contexto legal y normativo, el cual define tanto las responsabilidades como deberes y derechos de cada parte. Sí, como menciona, dentro del contexto debe existir una sana relación con estos autores, favoreciendo la educación que se brinda. Claro que sí. En caso de los educadores, estos tienen un papel esencial en la educación y jurídicamente tienen derechos y obligaciones con sus estudiantes e institución, ya que deben promover ambientes de aprendizajes que sean inclusivos. En caso de los padres de familia, estos también son esenciales en la educación. Estos tienen tanto derecho, obligaciones y responsabilidades. Muy cierto lo que menciona. ¿Qué responsabilidades tienen estos autores? Bueno, estos son los encargados del bienestar de los estudiantes tanto dentro como fuera de sus hogares. Además, son los responsables de la asistencia al centro educativo, fomentando su aprendizaje. Sí, muchos padres aún hoy día ponen toda esa responsabilidad en los docentes, sabiendo que los padres o tutores son punto clave para que pueda darse un buen desarrollo en los estudiantes. Correcto. No hay que olvidar que es una relación que favorece la educación. Además, aunque los estudiantes son los destinatarios del proceso educativo, estos también tienen sus deberes, derechos y responsabilidades en cuanto a la relación jurídica educativa, ya que tienen derecho a recibir una formación de calidad en un ambiente inclusivo, pero a su vez deben cumplir las normativas establecidas de su centro educativo, respetar y asistir a lecciones. Esto debe ser un gran reto para los centros educativos, ya que hoy día la diversidad en los estudiantes es muy notoria. Sí, es ahí donde también está la importancia de la relación que se tienen con la comunidad, siendo todo aquel conjunto de organizaciones o individuos que rodean el centro educativo. Estos tienen también derechos, obligaciones y responsabilidades. De hecho, las instituciones cuentan con un comité que lo integra parte de la comunidad. La comunidad es responsable de crear entornos favorables que permitan un mejor desarrollo en los estudiantes. Qué interesante cómo impacta la relación de estos autores en el ámbito educativo. Ahora nos adentraremos a la educación pública y privada, desarrollando ciertos aspectos que nos permiten diferenciar una de la otra. Es un tema muy importante porque Costa Rica goza de ambas, sabiendo que una es brindada por el Estado y la otra no. Muy cierto lo que menciona, pero ¿cómo se define cada una? Primero abordemos la educación pública, que es administrada por el gobierno al estar regulada por políticas públicas que aseguran mayor calidad en el sistema educativo. Además, es gratuita para todos los ciudadanos. Ahora bien, la educación privada es una alternativa a los sistemas públicos. Ofrece una enseñanza mucho más personalizada, aplicando métodos educativos distintos. Acceder a este tipo de educación depende significativamente de la capacidad económica en la que se encuentren las familias, al ser de paga. Excelente dato, siendo una de las principales diferencias, pero ¿cómo están organizados estos tipos de educación? Tanto la privada como la pública tienen estructuras similares en cuanto a sus niveles de preescolar, primaria, secundaria y terciaria. No obstante, la privada goza de más libertad en cuanto a su currículo y métodos de enseñanza. Además, podemos diferenciar que la educación pública es financiada por el gobierno, por eso decimos que esta educación es gratuita. En cambio, la privada tiene un costo elevado, ya que no está financiada por el Estado. Un aspecto clave tanto en la educación privada como pública, de manera general, es su finalidad, la cual es proporcionar formación y conocimientos a los estudiantes. Siendo más específicos, la pública busca que los ciudadanos tengan acceso universal, equidad y una formación más integral. En cambio, la privada provee una preparación académica especializada. Interesante cada uno de estos aspectos. Entonces, ¿estas diferencias se aplican también para su método de evaluación? Es importante dejar claro que existen algunos patrones comunes en ambos sistemas, aunque sí varía debido a las políticas que tienen, al igual que sus enfoques pedagógicos y los recursos con los que cuentan. Además, un aspecto crucial es la regulación de la conducta,
evidenciando que varía de acuerdo con el enfoque de estos dos sistemas. La pública cuenta con un código de conducta, un comité y un consejo de disciplina. Por el contrario, la privada rige su reglamento claro y consecuencias definidas. Muchas gracias por acompañarnos. Fue un placer tenerla en nuestro podcast Educación en Costa Rica, Normas y Realidad. Siento un tema muy interesante, en donde cada uno de estos aspectos evidencian algunas diferencias entre la educación pública y privada, aunque con un mismo objetivo, el cual es enseñar. Ha sido un placer compartir ideas y reflexiones con ustedes. Dejen sus comentarios y compartan este podcast.